Pues buenos días, hermanos. Ya hemos iniciado el quinto mes de este 2021 por la gracia de Dios y sentimos seguramente una gratitud enorme en nuestras vidas hacia Dios, quien nos ha cuidado, nos ha protegido, nos preserva la vida y la salud. Gracias a Dios porque empezamos el mes ofreciéndole cultos en honor a su nombre. Gracias a Dios, hermanos, una vez más doy por cada uno de ustedes, por cada matrimonio, por sus hijos, por la iglesia Puerta de Fe. Seguimos trabajando en la serie Viviendo en el Gozo del Señor. Ese es uno de los propósitos que Dios tuvo eternamente al elegirnos para ser sus hijos. Ese es uno de los propósitos que Dios tuvo en su mente, en su corazón, al haber tocado nuestras vidas en un lugar y en un tiempo aquí en la tierra, haber hecho despertar la fe en nosotros para que lo podamos contemplar en su amor, poder contemplar a Jesucristo, pero también poder darnos cuenta de nuestro estado de miseria, de nuestro estado de tragedia y la grande necesidad que tenemos de Dios para poder experimentar verdadero gozo aquí en la tierra. Ese es prácticamente el propósito de esta serie de sermones que hemos estado compartiendo y lo seguiremos haciendo hasta que terminemos. Oremos. Padre Dios, muchas gracias. Muchas gracias por el gozo, por tu gozo que has puesto en nosotros. Porque dentro de tus propósitos está el que nosotros, tus hijos, vivamos regocijados, gozosos, alegres, dichosos, a pesar del estado de corrupción, libertinaje y perversión en que vive la sociedad de hoy. Gracias. Te ruego que en esta hora los dichos de mi boca sean agradables a tu corazón, porque solamente así, bajo la unción de tu espíritu, serán palabras suaves al oído de los oyentes, serán palabras que edifiquen la vida de todos los que están participando de este punto. En Cristo Jesús te agradezco tu amor y tu espíritu en nosotros. Amén. El gozo, hermanos, es necesario volverlo a enfatizar. Dios hizo a Adán y Eva totalmente capacitados, perfectos para disfrutar una vida plena de gozo. Y así lo hicieron durante muchos años. La Biblia no se detiene a especificar cuántos años, pero fueron seguramente muchos años en que Eva y Adán disfrutaron el gozo de Dios en sus vidas. Dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Es decir, ellos disfrutaban de la real presencia de Dios en sus vidas. Escuchaban la voz de su Creador. Fueron testigos del inmenso amor de Dios para con ellos. Por lo tanto, podemos nosotros reflexionar y discernir que Adán y Eva durante un periodo de largos años disfrutaron verdaderamente el gozo de Dios en sus vidas. Porque Dios los hizo perfectos, los hizo santos, capacitados para inclinarse a todo lo que tenía que ver con Dios. Pero Dios les dio la libertad de obedecerle o de desobedecerle. Ese es un punto maravilloso de parte de Dios, que siendo el creador de todo,
a Dios. Decidió solamente escuchar a Dios, oír a Dios, pero no escuchar. Y voluntariamente el hombre decidió escuchar otra voz diferente a la de Dios, que lo llevó a la muerte espiritual, que lo llevó a la separación, tal y como Dios se los determinó. Y cuando eso ocurrió, cuando surgió el primer pecado, entonces hubo el rompimiento entre Dios y los hombres. En consecuencia, ese gozo que Adán y Eva disfrutaron durante mucho tiempo, que es el verdadero gozo, se perdió. Lo perdió. Note usted cómo inmediatamente, como evidencia de la pérdida del gozo de Dios en su vida, se inició una pugna entre ellos, ¿sí? Una lucha. No, tú fuiste el culpable, no, tú fuiste, no fue el otro. Empezó toda la manifestación de las debilidades y de las pasiones, de los deseos de la carne. Nótese que desde ahí empezó. Ahí está la evidencia, el fruto de la pérdida del gozo de Dios en la vida de Adán y Eva. A partir de ahí, así ha sucedido hasta el día de hoy. Esto significa, hermano, como he venido recalcando, todos los seres humanos nacemos en este mundo vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, lo cual lo explico otra vez. Vivos físicamente podemos caminar, podemos movernos, podemos llorar, vemos, oímos, sentimos, nos desarrollamos, crecemos. Pero muertos espiritualmente, lo cual significa que desde que nace una persona no tiene afecto hacia Dios. No hay deseos en esa persona hacia Dios. En eso consiste la muerte espiritual. Ningún ser humano, cuando nace y se desarrolla, tiene una inclinación por tomar una Biblia, leerla, estudiarla, meditarla. Ni un ser humano desea dedicar tiempo a la oración, vivir una vida sana, haciendo el bien a los demás. No, al contrario. Como dice, lo ha revelado Dios a través de la Escritura, Isaías capítulo 1, desde la planta del pie hasta nuestra cabeza, todo está corrompido. Y Pablo dice en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni aun uno. Dice el Señor, todos se desviaron. Cada quien escogió su camino. ¿Sí? Entonces, después de la caída en el pecado, no hay ningún ser humano capacitado por sí mismo para disfrutar el gozo de Dios. Solamente los elegidos de Dios, solamente los tocados por la gracia de Dios, renacidos por la fe en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en ellos, son quienes están capacitados para disfrutar de nuevo el gozo de Dios como lo disfrutó Adán y Eva antes de la caída en pecado. Y yo deseo que tú que me estás oyendo en esta mañana, seas un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, he rogado al Señor que tú que estás escuchando esta reflexión bíblica ahora, tengas la convicción, tengas la certidumbre de que eres hijo de Dios, que has nacido de nuevo por la fe en Cristo y por la acción del Espíritu Santo, que Dios te ha transformado en una nueva criatura. Si es así, entonces Dios te ha capacitado de nuevo para que disfrutes su gozo. ¿En razón de qué? Efesios nos dice que desde el momento en que una persona cree en Jesucristo, desde el momento en que se escucha el evangelio de la salvación, ¿sí?, Dios sella a esa persona que creyó, que recibió el evangelio con disposición,
tengo que recordar que no es una decisión que una persona haga por sí misma. Creer en el evangelio y recibir a Cristo, no. Si alguien cree en el evangelio, escucha el evangelio y recibe a Jesús en su corazón, lo hace Señor de toda su vida, Señor de todos sus asuntos, es porque Dios ya empezó la obra en él. ¿Sí? Eso es lo claro una vez más, hermano. Nadie puede decir, Señor Jesús, yo te recibo a ti como Señor y Salvador, si antes Dios no ha iniciado esa obra en él. Entonces, Dios a través de Pablo en el libro a los Efesios, y que también es para nosotros, dice que todo aquel que cree en Jesucristo, que le recibe como Salvador y Señor, es sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí está la base, una de las bases del tema de hoy, el gozo fruto del Espíritu Santo. Esto significa, hermanos y amigos, que nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede disfrutar del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la dicha de Dios, del regocijo de Dios. Si tú que me estás escuchando, no tienes esa certidumbre de ser hijo de Dios, de ser nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, si no tienes la certeza de que has nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo de Dios, en esta mañana Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿Sí? Dios quiere trabajar en tu vida para hacer despertar en ti esa fe salvadora, la fe que mueve a la persona a contemplar a Dios. Antes de la acción de Dios en la vida de esa persona, el hombre no quería nada con Dios, pero cuando Dios empieza a trabajar en él por medio del Espíritu, entonces dice Dios, ahora te contemplo cuán grande, cuán hermoso, cuán amoroso eres conmigo. Puede ver entonces a Jesucristo. Puede verse a sí mismo en su condición de tragedia y su grande necesidad de Dios. Y es entonces cuando va a Jesucristo en busca de perdón, en busca de ser hecho hijo de Dios. Entonces, el gozo es fruto de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Por eso es mi deseo y mi oración, que todos los que son parte de Puerta de Fe no sean simples congregantes, sino que en realidad sean verdaderas personas transformadas por el poder de Dios, por la acción de su Santo Espíritu, en hijos de Él. Recuerden lo que dice en San Juan 1:12. Que todo aquel que cree en Jesús y le recibe, a ese Dios le da derecho, le da potestad de ser llamado su hijo. Aquellos que no nacen conforme a la carne o conforme a la sangre, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Entonces estoy enfatizando mucho esto, hermano, para ti que tienes esa certidumbre de ser ya hecho hijo de Dios y que no tenemos nada de qué enorgullecernos, sino esto nos debe mover a un espíritu de humildad, de sencillez y de gratitud y obediencia a Dios, porque nos ha capacitado otra vez por su espíritu para disfrutar de su gozo, de su paz, de su regocijo. Pero vuelvo a insistir, si a alguien que está escuchando no tiene esa seguridad, Dios le está invitando en esta mañana. Jesús sigue invitando, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Porque el gozo de Dios, hermanos y amigos, es lo único que da verdadera paz y descanso de los problemas, de las cargas, de las dificultades, de las luchas de esta vida. Si tú te sientes en estos días de pandemia agobiado, has llegado a caer en la desesperación o en el estrés inclusive, Dios te dice amorosamente que vayas a Él, que acudas a Él. Porque solamente en Él podemos en verdad disfrutar
el gozo de Dios. Solamente cuando el Espíritu Santo es una realidad de nuestra vida. ¿Cuánta razón? El apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, dice, no os embriaguéis con vino. Eso es por decir de una manera, pero pudiésemos nosotros agregarle de otra cosa. No te embriagues, no te llenes, no te satures de las cosas que hay aquí en la tierra, del trabajo, del deporte, del placer, del arte, de la ciencia, de la televisión, de las redes sociales. Dice, no te satures, no te llenes de ello, porque en ello no hay gozo verdadero, hay disolución y perdición. Antes, ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Algo que en alguna medida, hermanos muy queridos y amigos que me escuchan, los cristianos de este siglo XXI hemos perdido. No estamos clamando a Dios para que seamos llenos de su Espíritu. No estamos haciendo la parte que nos corresponde para llenarnos. El Espíritu Santo de Dios está a nuestra disposición, ¿sí? Pero es como cuando usted está sediento y solicita o pide un vaso con agua y se lo ponen en la mesa. Usted tiene que ir y tomar ese agua para que tiene usted que tomar por sus manos el vaso con agua, ¿sí? Llevárselo a la boca y tomárselo. Esa es una decisión que usted va a hacer. El vaso se lo puede, o la jarra de agua se lo puede estar ahí, pero si usted no va, usted se va a morir con su sed, con su necesidad. Esto es muy claro, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de llenarnos del Espíritu Santo. Nadie, ninguno, aunque seamos hijos de Dios ya regenerados, hermanos, no podremos disfrutar el gozo de Dios en nuestras relaciones humanas. No podremos disfrutar el gozo de Dios en medio de tantas experiencias de la vida, unas buenas, otras no muy buenas, otras totalmente desagradables, pero no podemos disfrutar del gozo de Dios si no tenemos la llenura del Santo Espíritu del Señor. Por eso es importante recalcar algunas cosas. Si tus deseos te están guiando a las cualidades mencionadas en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5 que leímos, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tus deseos te están guiando a estas cualidades, entonces debes tener la total certeza que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo es necesario que seamos capaces de distinguir, hermanos, para no confundir nuestros sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo involucra nuestro deseo de escuchar a Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios involucra también la predisposición o disposición de nuestro corazón y de nuestra mente para obedecer lo que Dios nos instruye. Y también ser guiados por el Espíritu de Dios involucra la sensibilidad para discernir o para distinguir entre nuestros sentimientos, ¿sí? Entre nuestros sentimientos y nuestra diligencia para actuar en consecuencia obedeciendo lo que Dios manda. ¿Sí? Nuestro deseo ha de ser que el Espíritu Santo guíe todas y cada una de las esferas de nuestra vida. Luego, si el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, las palabras de Cristo estarán en nuestra mente. El amor de Cristo estarán en nuestras acciones y el poder de Cristo nos ayudará a controlar, a mortificar o crucificar los deseos egoístas de nuestra carne. Todo esto
Es la unidad de nuestro tema, el gozo fruto del Espíritu Santo. Es la unidad. No debemos nosotros perder nuestra atención y dispersar nuestra atención. El tema de hoy está centrado en el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo que Él pone cuando la persona es movida por Él a creer en Cristo y a recibir a Cristo como su Salvador. El fruto del Espíritu es la obra espontánea, desde luego, del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Estos frutos que se nos mencionan aquí en Gálatas están presentes en la naturaleza del carácter de Cristo. Por eso es que solamente estando el Espíritu de Dios presente en nosotros puede haber estos frutos. Esto significa, hermanos, que la presencia de los frutos del Espíritu es resultado del control de Cristo en tu vida, en nuestras vidas. No podemos obtener estos frutos por tratar de llevarlos sin la ayuda de Jesús. Nótese esto, hermanos, muy importante. Habemos cristianos que nos esforzamos con sabiduría meramente humana para llevar estos frutos, ¿sí? Cuando así lo hacemos, vamos a fracasar, ¿sí? Y ese ha sido, a mí me parece, uno de los renglones débiles en la vida de nosotros los cristianos, ¿sí? Nos esforzamos con nuestra sabiduría meramente humana en producir esos frutos del Espíritu, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios en verdad no está guiando nuestras vidas. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, entonces debemos unir nuestra vida a Él, como se nos dice en la otra cita bíblica, San Juan capítulo 15, muy conocido, ¿sí? Repito, si queremos que el fruto del Espíritu, que en este caso el gozo, se desarrolle en nuestras vidas y sea de bendición, no solamente para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros hermanos en Cristo y para todas las personas, debemos unir nuestra vida a la de Cristo. Si queremos esto, entonces debemos conocer a Jesucristo, debemos amarlo, recordarlo, o sea, tenerlo siempre presente en nuestra mente y debemos imitar su modelo de vida. El resultado será entonces que cumpliremos con el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Amar a Dios, ¿sí? Y amar a nuestros prójimos. Entonces, quiero compartirles también algunos pensamientos, hermanos, en relación con este tema. Les suplico que presten atención unos minutos más. El gozo, entonces, en base a todo este fundamento bíblico, doctrinal que les he expuesto, hermanos. El gozo no es una respuesta natural de la vida del ser humano. El gozo es una respuesta sobrenatural a la vida. Es por eso que es un fruto del Espíritu Santo. No es fruto de nuestra personalidad. El gozo no es fruto de nuestras capacidades intelectuales. El gozo verdadero que viene de Dios no es fruto de nuestra cantidad de dinero que tengamos. El gozo del cual estamos hablando no es resultado de que vivamos en una casa grande o en una casa chica, que tengamos muchas comodidades o pocas comodidades, que tengamos títulos académicos o no. No. No tiene que ver nada con nuestra personalidad. El gozo, hermanos y amigos, no es una reacción instintiva a las circunstancias. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos venido explicando. El gozo verdadero que viene de Dios
No es algo que responde a las circunstancias que nos rodean, sino es un momento milagroso que Dios actúa en la vida de una persona en un mundo oscuro y moribundo, cuando la presencia de Dios y de su Espíritu es revelado a través de todas las acciones en nuestra vida. El gozo que usted experimenta y demuestra nace de una relación con Él. Repito, el gozo que nosotros, los hijos de Dios, ¿sí?, debemos experimentar y debemos de demostrar, nace de una relación con Dios, nace de una relación con el Espíritu Santo. De ahí la razón por la cual, aún siendo hijos de Dios, habemos muchos que no disfrutamos del gozo de Dios, porque no estamos unidos verdaderamente de manera constante con Jesucristo. No estamos unidos verdaderamente por medio de su palabra. No estamos unidos todo el tiempo con el Santo Espíritu de Dios. Solamente tenemos destellos de esa unión con Cristo, de esa unión con el Padre, de esa unión con el Espíritu Santo, pero no es un asunto constante. En los pasajes que leímos de Gálatas 5 y de Juan 15, encontramos una verdad muy importante, hermanos, allá jugando, meditando, pensando, encontramos esta verdad. Nosotros, los hijos de Dios, y para decirlo de manera personal, usted no fue creado para la depresión. Usted, Dios no lo creó, Dios no lo hizo nacer de nuevo para demostrar un espíritu de crítica que destruya la vida de su prójimo. Usted, en consecuencia, Dios no lo creó para el chisme, para la amargura. Usted no fue creado para darle un trato indiferente, insensible y humillante a su esposo o a su esposo. Usted no fue creado, usted no fue renacido por Dios, por su espíritu, para que usted cree dificultades y fricciones en la familia o en la iglesia de Jesucristo, mejor dicho, de manera específica. Usted no fue creado para causar fricción o dificultades en la iglesia Puerta de Fe, que es una extensión de la inigualable, santa y hermosa iglesia de Jesucristo como su cuerpo. Usted no fue creado para gritarle con rabia a sus hijos cuando se porten mal, cuando desobedezcan. No, hermanos queridos. El gozo de Dios lo da el Espíritu Santo, pero no se queda en la esfera espiritual, sino aterriza a nuestra experiencia diaria de vida. El trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los nietos, con los yernos, con las nueras, con los tíos, con los vecinos, con los hermanos en la iglesia, sí, hermano, ¿sí? A veces en la iglesia se ora con mucha frecuencia. Hagamos una oración por la vida espiritual de la iglesia. Y no está mal, está muy bien. Pero yo creo que una debilidad ahí, que estamos pensando en la vida espiritual de la iglesia como algo etéreo, algo que no vemos. No, hermano. La vida espiritual de la iglesia tenemos que aterrizarla. Nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones fraternas, las relaciones del pastor con la iglesia, las relaciones pastor con ancianos, con diáconos, la relación de ancianos con su pastor, diáconos con su pastor, la relación de los ancianos de iglesia y diáconos con los hermanos de la iglesia, con los niños, con los jóvenes, ¿sí? La relación en el matrimonio. Todo eso tiene que ver, tiene que aplicarse en nuestra vida, ¿sí? El gozo de Dios, como ya leímos, se refleja en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Esto no son cosas que no vemos, son cosas que podemos ver, que podemos palpar y experimentar en nuestro trato diario.
Uno de los grandes problemas, hermanos y amigos, que estamos viviendo como cristianos es que en lugar del Espíritu Santo estamos abonando nuestra vida con cualquier otra cosa. En lugar de la palabra de Dios, estamos abonando nuestra vida con cualquier otra información. Es triste esta situación, pero hay que apuntarla con mucho cariño y con toda claridad. Miren, imagínese usted, piense usted en este momento. ¿Qué pasaría si en lugar de poner gasolina en el tanque de mi carro, yo decidiera, ¿sí?, ahorrar un poco de dinero ahorita que está tan cara la gasolina, ¿sí? Si en lugar de ponerle gasolina al tanque de mi carro, yo decidiera ahorrar un poco de dinero y llenar el tanque con arena, ¿qué cree usted que pasaría? Simplemente, no solo nunca llegaría a mi destino, sino que también arruinaría mi carro. Si dos cosas cuando menos van a pasar. Nunca voy a llegar a mi destino, pero también voy a causarle un daño que puede ser irreparable para el vehículo. Pues hermanos y amigos, esta es también una imagen muy triste de lo que pasa en la vida de nosotros los cristianos, ¿sí? Cuando los cristianos vivimos vidas en depresión, en angustia, en desesperación, en ira, en amargura, en resentimiento, en enemistades, es necesario señalar que cuando nuestra vida la llenamos de estas cosas, en vez de llenarla con el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu, entonces nunca llegaremos al destino de nuestra vida. Y sí vamos a arruinar nuestra propia vida. Nos vamos a causar mucho daño. Termino con esto. Finalizo ya con las siguientes palabras. Viviendo en el gozo del Señor. Usted fue creado para vivir en el gozo de Dios. Usted fue renacido por Dios en Jesucristo y por su Espíritu para que usted disfrute del gozo de Dios, para que usted produzca gozo, hermano. Si es el fruto del Espíritu, uno de los frutos es el gozo. Entonces, hemos sido llamados por Dios, hemos sido recreados por Dios, capacitados de nuevo para que produzcamos gozo. No solamente para nuestra edificación, sino para la edificación de la vida de nuestra familia, para la edificación de la vida de nuestra iglesia Puerta de Fe, para la edificación y bendición de nuestros vecinos, de nuestros familiares aún no creyentes. Usted fue diseñado para ser un cristiano fructífero. ¿Sí? Grábese esto, hermanos, por favor. Usted fue creado por Dios, fue diseñado por Dios. Usted fue elegido por Dios. Recuerde el pasaje que leyó nuestra hermana Minerva de San Juan 15, muy conocido. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros, y da el propósito para que llevéis fruto. Sí. Y uno de esos frutos es el gozo, hermano. Cuando vivimos en depresión, en angustia, en criticando las fallas, las debilidades de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, cuando vivimos sujetos a la ira, al enojo, a la falta de perdón, a la enemistad, no podemos disfrutar el gozo de Dios. ¿Sí? Entonces, usted, recuérdelo bien, por lo menos que de todo lo que les he dicho hoy, que de todo lo que les he dicho hoy, ¿sí? Por favor, grábese esto en su mente y en su corazón. Usted fue diseñado para ser un cristiano fructífero en relación con nuestro tema, el gozo, fruto del Espíritu Santo, y vuestro fruto permanezca. Usted nunca dará el fruto para el cual Dios lo ha diseñado
a menos que pase tiempo con Jesús. A solas al huerto yo voy. ¿Sí recuerda ese canto? A solas al huerto yo voy. Escucho la voz de mi Señor. Qué voz tan dulce, qué voz tan inigualable. Usted nunca dará el fruto para el cual Dios lo diseñó, para el cual Dios lo eligió y lo hizo su hijo y lo metió a su reino, a menos que pase tiempo con Jesús diariamente, hermano y amigo que me escucha. A menos que usted pase todo el día, ¿sí? Con Jesús, usted no dará el fruto para el cual Dios lo diseñó, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, todos hermanos, todos, ¿eh? Todos somos iguales, usted y yo, tenemos la misma necesidad. ¿Sí? No vaya usted a pensar que porque yo estoy exponiendo este mensaje de Dios, yo estoy libre de esto. No, yo soy el primero en entender esta necesidad, en reconocerla, ¿sí? Sumerjámonos, hermanos, por favor. Simplemente sumerjámonos en Cristo. Sumerjámonos diariamente en el Espíritu Santo de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Él tiene para usted. Abone su vida. Todos entendemos lo que significa la palabra abonar, ¿verdad? Abonamos plantas, abonamos árboles, ¿sí? Abone su vida, riegue su vida con la palabra de Dios, con la oración, con la adoración, con la alabanza, con el anuncio de las buenas nuevas. Finalmente, en la medida que Jesús ocupe todo su ser, en la medida que Jesús sea realmente el Señor de su vida, en la medida que Jesús controle todas las esferas de su vida, en esa medida usted producirá gozo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? La gente ahora en tiempos de pandemia está necesitando que le transmitamos gozo. Y eso no se puede ir a comprar en la tienda, en el súper, en la farmacia, ¿no, hermanos? ¿Sí? El gozo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene la responsabilidad de producir ese gozo. Pero solamente usted producirá gozo en la medida que usted permanezca tiempo con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Es mi deseo y mi oración que todos los de Puertas de Fe y todos los que están oyendo, tomemos la decisión de experimentar el gozo de Dios como una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas por obra de su Santo Espíritu. Para que tu vida personal se edifique, para que la vida de tu familia se edifique y haya armonía, haya paz, haya regocijo, ¿sí? Para que la iglesia también experimente el gozo de Dios en todas nuestras relaciones. Caminemos con Cristo constantemente. Oremos. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos has hablado acerca de que nos diseñaste para disfrutar de tu gozo y de producir el gozo tuyo para bien de los demás. Que tu Espíritu Santo guíe a todos los que han oído de tal manera que nos dispongamos a ser llenos de tu Espíritu. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén.